23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo les decía, amén, en el sermón anterior, sobre cuán importante es ser renovado en el espíritu de nuestra mente o en la actitud, ¿cierto?, de nuestra mente. De cómo necesitamos sufrir un cambio en nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Cuando nosotros no logramos situarnos como el espíritu se sitúa, simplemente empezamos a tener resultados carnales de todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestras conjeturas finales empiezan a ser analizadas según la carne y no según el espíritu. Cuando las personas tienen convivencia, hablo de la iglesia, cuando tenemos convivencia unos con otros, nuestra convivencia debe ser en la vida del espíritu. Amén. Eso no significa que nosotros no tengamos diferencias. Eso no significa que nosotros no podamos discutir algún punto. Amén. Lo que significa es que nosotros debemos armonizar según lo que el Espíritu nos diga. El apóstol Pablo hace una referencia a esto diciendo que es necesario que en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, hayan asperezas y diferencias. Y dice, para que la vida de Cristo, ¿cierto?, aparezca en cada uno de nosotros. La vida del Señor, la vida de Cristo es la vida del Espíritu. Amén. Por lo tanto, cuando uno tiene situaciones como, por ejemplo, el enfrentarse a diferentes situaciones, no significa que nosotros en todo podamos estar de acuerdo, pero sí significa que en un espíritu de armonía nosotros podemos entendernos. Con las personas que no conocen al Señor, estas personas que no conocen al Señor, cuando ellos se relacionan con otros, su mente está absolutamente unida al alma, pero no a las decisiones del espíritu. Por lo tanto, son personas que todo lo deciden según lo que ellos piensan y según lo que ellos sienten. Cuando nosotros nos relacionamos según nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Porque el espíritu es quien a nosotros nos da luz. Dice la palabra que el espíritu que habita en el hombre, que está en el hombre, es lámpara del Señor. Por lo tanto, si nosotros, amén, llegásemos a tener una experiencia de conversar con personas y no entienden lo que nosotros intentamos transmitir y todo lo racionalizan, es por la sencilla razón de que la vida del espíritu en la persona no está activa, no está despierta. Por eso para algunas personas es una carga leer la Biblia, es una exageración venir al culto, al discipulado, al día domingo, a la iglesia de niños. Es una exageración, es una carga. ¿Por qué? Porque todo lo racionalizan. La relación que ellos tienen con el mundo exterior es una relación de mente y alma, pero no de espíritu. Amén. Ahora, yo les citaba el libro de Colosenses. Váyase por favor, Efesios, avance, Filipenses, avance, llega a Colosenses. Y el capítulo 1, verso 9 y verso 10 nos dejaba con la boca abierta. ¿Por qué? Porque veíamos y hablábamos sobre la sabiduría y la inteligencia espiritual. Colosenses, capítulo 1, verso 9 y verso 10. Dice la palabra, por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Dice, para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque
a nosotros se nos debe revelar que cuando nosotros tenemos al Espíritu, ¿cierto?, renovador en nuestra mente, tenemos entonces el entendimiento espiritual para las diferentes situaciones que vivimos, observamos. Normalmente, el entendimiento o la forma de pensar, expresiones como esas, quedan fuera del mundo cristiano. ¿Por qué? Porque todo se espiritualiza y todo está enfocado a si yo lo siento o no lo siento. Y tendemos a pasar la vida espiritual por un sentir. Esto es muy potente porque dice la palabra: por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por ustedes desde el día que los oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuán importante es para Dios esto? Comprender y entender la función de nuestra mente. Por favor, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestra mente necesita ser espiritual. Si nosotros creemos que nos es suficiente ser inteligentes, estamos equivocados. Necesitamos inteligencia espiritual para poder discernir las situaciones en forma espiritual. Lo que decíamos hace un rato atrás, lo que estamos viviendo como nación, lo que hemos visto, ¿verdad? Es terrible. Y podría alguien tener una mirada hacia el mundo de la izquierda, el mundo de la derecha, el mundo del centro, cuando la verdad es que la raíz del pecado, la raíz de la maldad, es el pecado. El hombre se aleja de Dios y el hombre empieza a morir. El hombre empieza a caminar sin Dios y dice la Escritura que termina caminando sin ley y sin esperanza. No hay posibilidad alguna de que el hombre tenga un retorno si Dios no lo trae. Por eso no podemos nosotros caer, ¿verdad?, en mirar todo lo que nos rodea a propósito de lo que vivimos en nuestra nación con una mente natural. Tenemos que entender que detrás de esto hay situaciones espirituales y la situación principal es el alejamiento de parte del hombre con respecto a Dios. En la medida que el hombre se aleje de Dios, el hombre se aleja de la luz, se aleja de la revelación. Y en la medida que tú más te alejas de Él, a más oscuridad te acercas. Y cuando tú caminas en oscuridad, caminas según tu propio corazón. Ese es el problema. Pueden haber personas que son muy inteligentes en el área de la matemática, la física, el cálculo, etc. Pero eso no significa que sean inteligentes espiritualmente. Solo nosotros podríamos tener el entendimiento espiritual teniendo una mente sujeta a nuestro espíritu. Por eso cuando hablamos la vida del espíritu, amén, es una vida en la cual Dios nos invita a participar. Es la vida de Él, es la vida del espíritu que ha venido a habitar en nosotros y que nos invita a que nosotros caminemos a través de este camino. La independencia de nuestros pensamientos, la independencia de nuestro camino, el querer participar del árbol de la ciencia, del bien y del mal, lo único que conduce en nosotros es ese estado de no querer oír a nadie y caminar según lo que dicta nuestro corazón. La Biblia dicta a estas personas como necios. Dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ha visto esos niñitos que cuando usted le está hablando dicen, no, y se tapan los oídos y no quieren oír? Bueno, el hombre camina en forma necia sin Dios. Y esa necedad te lleva a catástrofes. La necedad lleva al dolor, lleva a la desesperanza, lleva a la oscuridad, no hay luz. Nosotros necesitamos el entendimiento espiritual. Necesitamos sujetarnos a la vida del Espíritu. Por eso cuando tu mente está sujeta a Él, bajo el control del Espíritu, una es con tu espíritu, inmediatamente el entendimiento de tu mente se empieza a renovar
para poder tener el entendimiento espiritual que Dios tanto anhela para nosotros. La iglesia, escuche bien, tiene un funcionamiento espiritual. La iglesia, la autoridad, la economía, los ministerios, los llamados, los roles del matrimonio, todo eso tiene un entendimiento espiritual. Cuando nosotros disociamos la vida de Dios a los principios espirituales, caemos básicamente en la vida del legalismo. Y queremos y funcionamos por cumplir, y no porque nos nace esta vida que es tan maravillosa. Dice Colosenses 1:10, que es la confirmación, el para qué del entendimiento espiritual, de la sabiduría espiritual, el para qué. Dice que el resultado de ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia es para que andes conforme o como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo yo puedo agradar a alguien que yo no conozco? ¿Quién conoce las profundidades del hombre? Dice la palabra, solo el Espíritu de Dios. Si yo requiero agradar a Dios en todo, yo necesito conocerlo. Escuche bien, dice, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo. No puedo yo conocerlo si yo no tengo un entendimiento espiritual. Es imposible, es imposible. Dios es espíritu. Y yo necesito comprenderlo con mi espíritu. Y para eso se hace necesario esto, el entendimiento espiritual. Por eso, gracias a que Dios ha desarrollado en nosotros el entendimiento espiritual, nosotros entonces podemos agradar a Dios. Adoramos, levantamos nuestras manos, levantamos un clamor en favor de nuestra nación, porque entendemos espiritualmente lo que Dios quiere. Hay personas que dicen, no, si no sacas nada con arrodillarse, no sacas nada con orar, eso no sirve de nada. Claro, me lo dice alguien que piensa y vive con su mente y con su alma, no con su espíritu. Amén. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y eso usted lo debe comprender, porque esto te va a hacer un hombre, una mujer más misericordiosa con aquel que no entiende, con aquel que no comprende, con aquel que tiene por poco la oración, el ayuno, el doblar nuestras rodillas, el buscar al Señor. Aquellos que tienen por poco eso son personas que no tienen la unión con la vida del Espíritu, sin duda alguna. El conocer ahora su voluntad es un asunto de entendimiento espiritual. El conocer la voluntad de Dios es un asunto de entendimiento espiritual. Cuando usted viene a este lugar, por ejemplo, y usted adora, usted levanta sus manos, independiente de que tú lo sientas o no, tú has entendido que espiritualmente debes hacerlo. O debes rodear, o arrodillarte, o debes postrarte. Porque lo has entendido, porque tiene un efecto espiritual que no pasa por tus sentidos, amén, naturales. Pasa por el entendimiento espiritual. Entender las cosas espiritualmente. ¿Qué hago? Dice alguien, con ser parte de una iglesia, si en el fondo la iglesia no me va a cambiar. Esa persona no entiende que la iglesia es más que lo que ella ve. La iglesia es un cuerpo que está palpitando, que se está ayudando espiritualmente. Que necesitamos la oración del uno por el otro. Necesitamos cobijarnos, necesitamos contenernos. El cuerpo, la iglesia, hace eso. Si tu mentalidad es tan mundana, sin tener nada que ver con la vida del Espíritu, es bastante difícil que usted pueda entonces comprender la voluntad de Dios. Por eso la renovación del Espíritu de nuestra mente es absolutamente necesaria. ¿Para qué? Para entender qué Dios desea con mi vida, para poder tener una mirada de lo que está pasando en nuestra nación. Siempre la voluntad de Dios se revela a tu espíritu, siempre. La voluntad de Dios no se revela ni a tu alma ni a tu cuerpo,
se revela tu espíritu. Siempre. Cuando Dios habla, habla el espíritu. Amén. Y claro, el alma puede sentir gozo, claro, pero es porque el espíritu fue impactada primero, porque Dios es espíritu. Dios se entiende con su mismo elemento. Amén. Si usted tiene agua y pone un cubo de hielo en esa agua, tarde que temprano se va a descongelar y usted no va a poder encontrar el hielo, va a encontrar solamente agua, son un puro elemento. Distinto es que usted tenga un vaso con agua y le ponga aceite. Por más que parezca líquido, se vean iguales, en un momento dado se van a separar porque son diferentes elementos. Amén. Dios es espíritu. Y los que nos comunicamos con Él, los que le adoramos, los que le servimos, dice la palabra, debemos hacerlo en el mismo elemento, en el espíritu. Por eso yo de vez en cuando le digo a usted, no nos alcanza con el ánimo que podamos traer, no nos alcanza con el esfuerzo que nosotros le ponemos. No, porque el esfuerzo y el ánimo normalmente son circunstanciales. La vida nuestra debe ser una vida en el espíritu. Y le voy a decir algo más. Y Dios se va a preocupar de depurar lo que tú traes para Él. Él se va a preocupar de purificar tu servicio. De lo que parece tan activo, con tantas ganas de ir al culto y llegas el domingo feliz. Él se va a preocupar de que el jueves o el domingo quizás no llegues tan feliz y haya una situación en el día, una adversidad, algo en contra, donde tú tengas que decir, pero igual voy a ir a servir al Señor, porque Él es digno. Él purifica tu servicio, porque Él lo quiere espiritual, no lo quiere con nada carnal. ¿Recuerda usted las vestiduras de los sacerdotes, las cuales estaban hechas de lino y no de lana? Y eran de lino porque el lino impedía, ¿cierto?, que el sudor, que la transpiración, ¿verdad?, se marcara en sus ropas. Porque el sudor era señal de maldición. ¿Por qué? Porque en Génesis dice, dentro de las maldiciones, producto del pecado, dice, y con el sudor de tu frente comerás el pan. El sudor era señal del castigo, del juicio producto del pecado. El sudor. Por eso cuando Él viste a los sacerdotes, los viste de lino y no de lana. Porque la lana provocaba, manifestaba ese sudor, esa manifestación de aquel juicio. Bueno, del mismo modo, Dios nos ha vestido de la vida del Espíritu. Amén. La vida del Espíritu es la vida que no está sudando por hacer cosas. La vida del Espíritu es la vida que fluye porque está hecha para servir al Señor. Las ropas, las vestiduras de lino están hechas para la iglesia. Calzan, pero absolutamente justo en ella. Porque están hechas para ella, están diseñadas para la iglesia. La voluntad de Dios entonces siempre se revela a tu espíritu. Son estos dos elementos que se reúnen, se juntan y empieza la revelación de Dios. Ahora, sin mis dos ojos yo no podría ver cosas en la esfera física. Bueno, de igual manera, iglesia, en el entendimiento de las cosas del Espíritu, sin este entendimiento espiritual, no podríamos conocer la voluntad de Dios. Alguien quizás podría decir, sí, pastor, pero yo sin siquiera conocer esta palabra, yo hice la voluntad de Dios aquí, hice la voluntad de Dios acá. No, perfecto, es así, yo no me cabe la menor duda. Pero no puedes vivir toda la vida tanteando a ver si es por aquí o es por allá. Cuando uno es pequeñito, amén, los niños creen que llegan solo al templo. No, los trae el papá, los trae la mano, los trae en brazos, le toma la manito, caminan juntos. Él cree que vino, lo trajeron. ¿Tú crees que hiciste la voluntad de Dios? No, Dios la hizo en ti. Pero hay un momento, hay un punto, donde tienes que crecer, tienes que pegarte el estirón, tienes que pasar de prepúber a púber, de púber a adolescente a adulto joven. Tienes que crecer. En el entendimiento espiritual tienes que crecer. Dice la palabra en Filipenses, capítulo 2, verso 1.
Dice la palabra que nuestra comunión es en el Espíritu. Amén. Más allá que a usted le caiga bien el hermano, que usted se lleve bien con su hermana, sí, que usted lo encuentre súper chistoso, chistosa, simpático. Más allá de todo eso, nuestra comunión es en el Espíritu. Amén. No por conveniencia. Tenga cuidado. No es por conveniencia, porque voy a conseguir algo de este hermano o de esta hermana. No, nuestra comunión es en el Espíritu. Dice la Escritura, sabéis muy bien que los creyentes en Cristo deben consolarse unos a otros y animarse con amor recíproco. Deben mantenerse unidos, participar del mismo espíritu y vivir en mutuo afecto y compasión. Amén. Por eso la necesidad de congregarnos. Nadie puede decir, no, yo no necesito la iglesia, yo voy cuando quiero. No, si usted ha nacido realmente de nuevo, usted necesita la iglesia. Dice la palabra, repito, sabéis muy bien que los creyentes en Cristo deben consolarse unos a otros y animarse con amor recíproco. Y luego dice, deben mantenerse unidos, participar del mismo espíritu y vivir en mutuo afecto y compasión. En mutuo afecto y compasión. Debemos vivir en mutuo afecto y compasión. Es una comunión del Espíritu. El Espíritu está acostumbrado a esto. Somos nosotros los que no estamos acostumbrados. Y venimos de una vida de contienda, de ira, de celo, de desencuentros. Y usted llega acá y de pronto alguien a usted le va a saludar amorosamente y usted apenas saluda así. Porque vienes con una cantidad de mecanismos de defensa horribles, ¿cierto, Nancy? Cuando yo conocí a Nancy, le iba a saludar, Nancy hacía así. ¿Cuántos llegaron así? Lleno de situaciones, hermano. Porque el alma y la mente vivían así, si te hicieron daño acá, te hicieron daño aquí, te hicieron daño con esto, otro. Claro, por supuesto. Había una situación que tú no comprendías, tú no abrazabas, tú no confiabas. Simplemente te dedicabas a vivir tu propia vida. Pero cuando Dios puso su espíritu en tu espíritu, empezó a domarte, como el Mustang. ¿Se acuerda del Mustang, no? Aquí ilustración tan antigua. Los Mustang, aquellos caballos salvajes de Estados Unidos, hermano. Y que les ponían un burrito amarrado. Un burrito que lo cepillaban, le daban zanahoria, le daban azúcar, agüita fresca. Entonces agarraban al Mustang y le ponían al lado del burrito. Y el Mustang salía hecho una bala. Por algo era Mustang. Y el burrito al lado. Y cuando se cansaba de correr el Mustang, el burrito miraba para el establo, agüita fresca, zanahoria, cepillado, y empezaba a tironear. Y cuando iban llegando, partía el Mustang de nuevo, hermano. Se volvía a cansar y el burrito volvía a mirar y volvía a acercarse, hasta que finalmente se lo llevaba a la casa. Y el Mustang veía que en realidad había cepillado gratis, azúcar, zanahoria, agüita fresca. Lo terminaba domando. Así hizo el Espíritu contigo. Tú eras un Mustang, hermano. Mustang chilote. Y salía y las perdía y no, alegando tonteras. Yo y el Señor, nomás yo y el Señor. Y el Espíritu te esperaba. Prometías nunca más volver a la iglesia. Volvías. Levantabas tus manos, Dios te tocaba y se te empezaba a correr el rímen ahí a las mujeres. Empezaba usted a quedar horrible así. El burrito, tirando al Mustang. ¿Cuántos ex Mustang hay aquí? ¿Cuántos burritos vamos a ver acá? Es cierto, es el Espíritu quien te atrae. Es el Espíritu quien está trabajando contigo, con algunos más rápido, con unos más lento, con una media velocidad, y de pronto, ¡pum!, te pone cuarta y sales con todo, Señor. Y de pronto vives días más tranquilos.
Son días, son matices con los cuales Dios empieza a trabajar nuestras vidas. Esta comunión en la iglesia local, entre los hermanos, es tan necesaria. Es tan necesaria. Tú no vas a experimentar, escuche bien, en ninguna otra parte de la vida de iglesia si no es en la iglesia local. Por eso cuando las personas dicen, no voy a la iglesia porque son aquí, son allá. Perfecto. ¿Y dónde va a encontrar aquello que usted no quiere encontrar acá? Si las iglesias están hechas de personas que están siendo transformadas. Están siendo transformadas. No, es que hay engaño, hay adulterio, hay mentira, hay los jóvenes, y que los adultos, y que el líder, y que el hermano. Yo le digo una cosa, o sea, si usted se pone a hacer un listado de los errores de su iglesia, por supuesto que los vas a encontrar. Es como que yo te dijera, a ver, yo te paso una hojita y un lápiz, escríbeme algunos errores de tu familia. Que ustedes son 4, son 5, son 3. Y te aseguro que vas a empezar a notar algunos. Si en 2 o 3 o 4 hay algunas cosas que no te parecen, imagínate en 100. Entonces, el apóstol Pablo, insiste en eso, lo dice. Es necesario para ver cuánto de Cristo, cuánta misericordia hay en tu vida. Porque en medio de las crisis de las iglesias también aparece el fariseísmo. Pero ¿cómo la hermana, cómo el hermano fue capaz? Y tú, lo que nadie ve, lo que nadie sabe, lo que nadie conoce. Por eso la advertencia es que vivamos en el Espíritu. Alguien cayó, lo levantamos. Lo sostenemos, hay que disciplinamos, no hay problema, las disciplinas son restaurativas. Amén, son restaurativas. Alguien que está en disciplina es alguien que está siendo restaurado para que vuelva a hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué era? Era un adorador, era una adoradora. Hizo algo y se cayó, quedó quebrado, le ha costado levantarse. Bueno, vamos a restaurarlo. Eso es lo normal. ¿O usted cuando disciplina a su hijo lo deja encerrado 1 año o 2 años dentro de una pieza? No, pues, hermano. Usted disciplina para que el niño entienda que lo que hizo estuvo mal y no lo vuelva a hacer. Porque vivimos en una comunidad, usted le dice, una comunidad de familia. Aquí están los Lazo Barra, aquí están los Gualavarría, aquí están los... Y usted ponga su apellido. Esta es la comunidad. Y en esto, mijito, en esto, aquí, no se pasa la mano con tierra por las ventanas. Por decir algo. No se le da la comida por abajo a la mascota. Y usted aconseja porque en esa comunidad no se hace eso. Y usted quiere que él responda favorablemente a la disciplina. La comunión en el espíritu. No en la mente, no en el cuerpo, en el espíritu. Porque podemos ser súper buenos para juntarnos. Y tomar mate y comer unas carnecitas. Pero si no hay espíritu en aquello, ¿qué hay? Hay solo mente y cuerpo. Y en cualquier momento, hermano, eso se disuelve, hermano. Hay una pelea y se acabó, hay una discusión y se termina la relación. Pero cuando es en el espíritu, ¿ven? Las contiendas son para provecho. La fricción nos ayuda a crecer. Si tú estás fuera de la vida del Espíritu en el día y de pronto conversas con alguien, ¿cierto?, que sí está en el Espíritu y viene a ti contigo a tener comunión contigo, es como si él viniera a hablarte en otro idioma. Te dice, hermano, vamos a orar por ese hermano. No. ¿Por qué no? No, es que estoy molesto. Sí, pero es que la Biblia dice que debemos perdonar. Y el de acá, que eres tú, dice, sí, es que no soporto lo que ocurrió, etc. Es como que él me hablara en otro idioma. Sí, efectivamente, te está hablando en el idioma del cielo. En el idioma de la restauración, en el idioma de aquel que levantamos cuando ha caído. Tenemos comunión en el Espíritu.
Para tener esta comunión con otros, todos necesitamos estar en el Espíritu y la iglesia se fortalece. Amén. Y la iglesia empieza a entender esto y se someten los unos a los otros, sin importar si él es mayor o menor, si él tiene más tiempo en la iglesia o no lo tiene. Empieza a haber un espíritu de someternos unos a otros. Es la señal más maravillosa que pueda existir de cómo Dios está trabajando en nuestro carácter, someternos los unos a los otros. Dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Búsquelo. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Escuche bien. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro espíritu, pon atención en esto, es el centro de nuestro ser, nuestro espíritu. Lo más importante de lo que usted es su espíritu. Es su espíritu lo que usted tiene que alimentar. Porque si su espíritu es alimentado, tu alma es fortalecida. ¿Qué hay en tu alma? Aquello que tú tanto, ¿cierto?, aborreces de ti. Ira, contienda, bueno para pelar, mentiroso, manipuladora, celoso, celosa, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambiamos aquello que está en el alma? ¿Cómo cambiamos aquello? A través de la vida del Espíritu. A mayor alimento en el Espíritu, más cambios van a haber en el alma. Aquel que tiene debilidades con el pecado, que la fornicación, que la mentira, que la pornografía, que aquello, que esto otro. ¿Cómo ella dice, cómo salgo de esto? Me desespera. La forma de salir es la vida del Espíritu. A mayor fortaleza en la vida del Espíritu, las debilidades de la carne empiezan a caer y a desmoronarse. Dice la palabra, hagan morir. Así dice la Biblia. Hagan morir las obras de la carne por medio de la vida del Espíritu. No se trata de que si tienes problemas, hermano, con el tabaco, mandes a quemar un negocio donde venden el tabaco. No se trata si tu problema es que ves cosas impropias en tu computador, agarres tu computador y lo tires por la ventana. Ese no es el problema. El problema está acá adentro. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema del hombre? En el corazón del hombre, en su esencia. ¿Qué necesita el hombre? Que su espíritu sea lleno del Espíritu de Dios. Pero si ese hombre es iracundo, le gusta la contienda, perfecto, dejemos que el Espíritu de él sea alcanzado por el Espíritu de Dios. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Tenemos un cambio asegurado si el espíritu del hombre es alcanzado por el Espíritu de Dios. Entonces te decía que nuestro espíritu es el centro de nuestro ser. Entonces entendemos, comprendemos que nosotros tenemos nuestra alma con tres partes rodeando nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestra mente y nuestra voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos. Y Dios nos ha dado un espíritu, dice la Escritura, de poder. Y el poder es un asunto de voluntad. Amén. De voluntad. Por eso el Señor también nos ha dado un espíritu de amor relacionado con la emoción y un espíritu de dominio propio. Es decir, dominio de poder para la voluntad, de amor
para las emociones y de dominio propio para poder mantener nuestra mente sobria y pensar inteligentemente, espiritualmente con respecto a las cosas. Por eso dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder sobre la voluntad, de amor sobre mis emociones y de dominio propio sobre una mente sobria. Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo veo al Señor montado sobre ti, domándote. Domándote, domándote, domándote. Domando tu voluntad, domando tus emociones. Domando tu mente que de pronto dispara para allá, arranca para acá, arranca para allá. Como un Mustang. Ahí usted anda arriba de los montes, hermano. Y el burrito esperando que te canses. Te canses de bailar cumbia. Ya cánsate, te vas a cansar de pelar ya. Y cuando venga el dolor, la angustia, la desesperanza, el Espíritu Santo te va a volver a traer. Porque tú eres de la casa del Señor. Se mencionan entonces 3 aspectos acerca del Espíritu. Porque el Espíritu está rodeado con el alma en estos 3 aspectos. Dios nos ha dado tal Espíritu entonces. Y es tan poderoso en nuestra voluntad, es tan amoroso en nuestras emociones y es tan sobrio en nuestra mente que Él se aseguró porque tú eres de Él. Absolutamente de Él. ¿Cuántos son del Señor? Somos del Señor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, por favor, verso 22. ¿Lo encontró? Dice la palabra, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Amén. Si el Señor Jesucristo está aquí, Él está en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer por lógica? Tenemos que permanecer en nuestro espíritu todo el tiempo. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor. La casa del Señor es mi espíritu, porque así enseña la Escritura que Él ha venido a hacer morada, tabernáculo en mi espíritu. Estar, escuche bien, en la casa del Señor es estar en el espíritu todo el día. Un día esto se puede caer, hermano, con el viento, volarse todo, un terremoto. Pero jamás, escucha bien, jamás tu casa, que es casa del Espíritu, va a ser tocada. Dice la palabra del Señor, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde, Señor, tú estás conmigo en tu espíritu? Por eso lo único bueno que dicen los católicos es, hermano, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Amén, dice. Amén, amén. Amén, hermano. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Cuando dicen amén. Amén. ¿Ve? ¿Se acuerda de eso, no? Cuando usted hace... El Señor esté con vosotros y esté con tu espíritu. Debemos luchar por permanecer entonces. No te dejes amedrentar por la tentación. No te dejes amedrentar por el pasado oscuro. ¿Quién tenía un pasado oscuro? Levante su mano. Levante su mano, por favor, las dos juntas. Pasado oscuro. Entonces de pronto uno sufre ataques del enemigo y él viene con recuerdos del pasado oscuro y él como que lo descubre para nosotros y nos empezamos a recordar y empezamos a mirar a todos como buenos. Así como que yo no debería estar acá porque lo que hice fue tan malo.
Hermano, si el otro supiera, hermano. Por eso yo le contaba a alguien la ilustración de Oscar Wilde cuando él manda una carta a unos amigos, como talla nomás. A 4 o 5 amigos les puso en una carta, se supo todo, Bernabé. Se supo todo, Marco. Lorena, se supo todo. Así les puso, se supo todo. En menos de 2 días salieron del país esos amigos. Que alguien le mande a usted un se supo todo. ¿Usted qué va a hacer? El enemigo te manda eso, se supo todo. Debemos permanecer, escucha bien, permanecer en la vida del Espíritu. Porque en la vida del Espíritu hacemos casa con Dios, tabernáculo con Dios. Y es ahí donde nosotros no podemos ser tocados. Es donde el débil grita ahí. El débil grita, fuerte soy. El enfermo dice, sano soy. El pobre grita, rico soy. Esa es la vida del Espíritu. Bendito sea el Señor. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios y Señor nuestro. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hebreos 12:9, búsquelo. Hebreos capítulo 12, verso 9. Dice Hebreos 12:9. Por otra parte, si a nuestros padres terrenales los veneramos pese a los castigos que nos imponen, ¿cómo no habremos de someternos a la disciplina de Dios, que es el Padre de nuestro espíritu, para que de veras comencemos a vivir? Usted sabe que nuestro cuerpo terrenal no nació de Él, sino que nuestro espíritu nació de Él. Nuestro espíritu, aleluya. Por lo tanto, si nuestro cuerpo va a ser transformado en espiritual para tener comunión plena con el Señor en el cielo, sí, el cuerpo tiene esperanza. Sí, va a ser transformado, va a ser renovado. Miren lo que le voy a leer en 1 Corintios, por favor, capítulo 15, verso 42. La esperanza de tu cuerpo de pecado, tu cuerpo cansado, tu cuerpo enfermo, la rodilla, la espalda. Dice la Escritura, así también, 1 Corintios capítulo 15, verso 42 hasta el 49, así también es la resurrección de los muertos. Y dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Amén. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Aleluya. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y luego dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Y el 47 dice, el primer hombre es de la tierra, es terrenal. Nosotros vivíamos en el primer hombre, éramos terrenales, carnales, circunstanciales. Hace mucho frío, no voy al culto. ¿Y por qué no va? No, tanto frío. Terrenal, carnal, circunstancial. Llegó el verano, 20 grados, 21 grados, caen los patos asados en Chiloé. Vamos al culto. No, mucho calor. Carnal, terrenal, circunstancial. Llegas feliz al culto. ¿Por qué? Porque te depositaron, llegó un bono, un dinero. Estás feliz. A la otra semana o el otro mes no llegó y andas bajoneado. Terrenal, circunstancial, carnal. Por eso Dios necesita matarlo a ese y hacerte nacer de nuevo. Dice la palabra,
Más dice, lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, dice, es de la tierra, es terrenal. Y luego dice, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es un hombre del cielo, es un hombre celestial. Es un hombre celestial, es un hombre del cielo. Luego dice, ¿cuál el terrenal? Así también los terrenales. Y luego dice, ¿y cuál el celestial? Así también los celestiales. Y luego para finalizar dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Traeremos la imagen del celestial. Y tú te das cuenta que empiezas a tener sensaciones celestiales. Y tú quieres el salmo que dice, en la casa del Señor, yo quiero estar, Señor, todos los días de mi vida, para inquirir, para estar ahí en intimidad contigo. Esas son sensaciones celestiales. Esas son sensaciones del hombre celestial. Son sensaciones que no eran nuestras. Y que cuando el Señor nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer con esas sensaciones, con su gen. Porque somos iguales a Él. ¿Usted ha visto a sus hijos? ¿Se ha dado cuenta cómo miran sus hijos? ¿Cómo hay gestos del papá o de la mamá en su casa en un viejo chico? Y caminan igual. O se sientan a comer igual y hacen cosas. Y usted mira y dice, oye, este cabrón igual a ti. O al revés. ¿Por qué? Porque hay un gen que lo marcó. Porque nació de usted. Bueno, nosotros tenemos sensaciones como las del cielo porque nacimos del cielo. Por eso hay inspiraciones que superan las circunstancias. Hay inspiraciones que superan lo que nos rodea. Nosotros creemos que Chile tiene esperanza en Cristo y solo en Cristo. Y eso nos inspira, nos hace valientes y nos levanta de nuevo. Porque claro, el espíritu se comprime ver tanta violencia, tantas situaciones feas. Y nos da pena, nos entristece. Pero cuando empezamos, ¿verdad?, a buscar del Señor, recobramos esperanza, ánimo, vigor, energía. Empezamos a entender que hay esperanza en Él. Dice la palabra, lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Es por eso que Gálatas, capítulo 4, verso 6, y Romanos, capítulo 8, verso 15, revelan que si nosotros deseamos llamarle a nuestro Dios Abba Padre, tenemos que hacerlo en espíritu. ¿Por qué razón? Porque Él es el Padre de nuestro espíritu. Escúcheme bien, tú naciste de Él. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido, hemos nacido. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Para nosotros llamarle a Él Abba Padre, porque hemos nacido Abba Padre Papito. Para llamarle Papito es porque yo he nacido de Él. El único que puede llamarle así es alguien que ha nacido de Él, del Espíritu. Dice la palabra en Gálatas 4:6, ustedes, escúchalo, ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Y luego dice Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Hoy nosotros debemos entender esto. Hoy se nos tiene que revelar que el Abba Padre, amén, es espiritual. Hemos nacido de Él. Hemos salido de Él. Tenemos las sensaciones del cielo constantemente visitándonos. Bendito,
sea el nombre de nuestro buen Dios. Padre, gracias. Muchas gracias, muchas gracias por hacernos nacer de ti, por despertarnos a ti, Señor, y solo a ti. No tendríamos, Señor, dónde ir, dónde cobijarnos, dónde refugiarnos, si no fuera por ti. Tú eres nuestro dulce refugio. Podemos clamar a ti, Abba Padre. Podemos clamar a ti, Abba Padre, Abba Padre. Con toda claridad, con toda calma, con toda paz en nuestros corazones. Porque hemos nacido de ti, Señor. Somos tuyos. Somos ovejas de tu prado. Tú eres el buen pastor. Aleluya. Incline su rostro. Padre, te damos gracias. Porque esto es mucho más de lo que yo esperaba, Señor. Todo esto, Señor, solo lo puedo contener en mi espíritu. Solo lo puedo contener en mi espíritu. Padre, gracias. Porque por mi espíritu puedo clamar a Abba Padre. Porque reconozco que nací de ti, salí de ti. Reconozco, Señor, que no soy huérfano, que tengo un Padre. Y ese Padre eres tú. Ese Padre eres tú. Eres tú, Señor. Reconozco, Señor, que pertenezco a ti. Reconozco, Señor, que ya nunca más viviré extraviado, sin norte, sin rumbo claro. Reconozco, Señor, que tú eres ahora fortaleza mía, esperanza mía. Tanto tiempo, Señor, tanto tiempo caminamos sin esperanza. Estábamos nublados, perdidos, extraviados. Pero hoy día, Señor, podemos, Padre, clamar, buscarte a ti. Tú eres nuestro papá. Hay alguien que ahora se hace cargo de nosotros. Y ese eres tú, Señor. Nos fuiste a buscar. Nos llamaste. Nos reconciliaste con el Padre. Nos volviste, Señor. Nos volviste a ti. Nos diste sentido. Te llevaste el temor, la desesperanza, el miedo. Te llevaste, Señor, espíritu de suicidio, de alcoholismo, de depresión, de crisis. Te llevaste la oscuridad, los tiempos de soledad. Te llevaste el desierto, te llevaste el desamparo, te llevaste el dolor, la inseguridad. Y viniste como un Padre amoroso y nos abrazaste. Y nos pudiste contener. Nos pudiste contener. Pudimos, Señor, llorar en tu regazo. Nos abrazaste, nos diste seguridad. Yo soy un hijo seguro porque estoy en tus brazos. Yo soy un hijo seguro porque pertenezco a tu familia. Yo soy un hijo seguro porque sé que nunca me vas a dejar, nunca me vas a abandonar, no vas a partir, no vas a abandonar el hogar, Señor. Soy un hijo seguro, un hijo seguro. Soy un hijo seguro porque tengo un papá que está conmigo. Porque me está abrazando, me está conteniendo, me estás alentando. Soy un hijo seguro, seguro, seguro. No tengo miedo, Señor. Al día malo no tengo miedo, Señor. Soy un hijo seguro, seguro.
No tengo temores, soy un hijo seguro. Tú me has dado seguridad. Tú me has dado identidad. Tú me has abrazado. Tú me has abrazado. Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre. Dígale Abba Padre, papito, 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 papito. Póngase de pie, vamos a adorarlo. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, Él es nuestro papá. Iglesia, no te deja. Iglesia, Él no te desampara. Iglesia, Él no te abandona. Él siempre estará contigo. Él es un papá presente. Él está contigo. Aleluya. Oh, gracias. Sí, Señor. A ti y solo a ti damos gloria. Damos honor, damos, Señor, todo el poder. Reconocemos en ti, Señor, nuestra salvación viene de tu mano. Nuestra salvación viene de ti. Nuestra paz emerge de ti. Nuestro consuelo viene de ti, Señor. Aleluya. Es el lirio de los valles. Aleluya. Aleluya. Es la rosa de Sarón. Adórelo, adórelo, adórelo. Su perfume me levanta en mis tiempos de aflicción. En el valle tenebroso puedo ver conmigo estar. Aleluya. Adore con libertad. Y tu vara y tu callado. Adore con libertad, adore con libertad. Me alienta hasta el final, Señor. Y yo sé que mi Redentor, Aleluya, vive hoy. Y yo sé, aleluya, y yo sé que mi Redentor vive hoy. Vengo ante ti para adorarte, para adorarte. Me rindo ante ti, Señor, para adorarte, para adorarte. Me inclino ante ti, Señor, para adorarte, para adorarte. Hoy vengo ante ti, Señor, para adorarte, Señor. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón. Tu perfume me levanta en mis tiempos de aflicción. Y en el valle tenebroso puedo ver conmigo estar. Él es tu papá, Él es tu padre, Él es tu padre. Y tu vara y tu Dice la callado. palabra que Él es padre de huérfanos. Él es esposo
ha perfumado nuestra alma. Aleluya. En el valle tenebroso Tú eres el lirio del valle, Señor. puedo ver conmigo estar. Aleluya. Adórelo con libertad, levante su mano. Y tu vara y tu callado